Se cumple una semana de la muerte de Nahel, el joven de 17 años de ascendencia argelina, que murió por el disparo de un policía en un control de tráfico. Sucedió en Nanterre, un distrito a las afueras de París. El chico conducía a mucha velocidad, sin carnet, por un carril bus. La muerte provocó una auténtica oleada de extrema violencia y de disturbios. Parecía una batalla campal que se ha extendido por varios puntos del país. Quema de coches, motos, cubos de basura, tiendas de ropa arrasadas, gasolineras, supermercados. Había escenas de auténtica guerra, los vídeos son pavorosos. Rocío es una española que vive en París. Sí que es cierto que algunas personas al final de las manifestaciones y de los movimientos se quedan a romper coches, quemar motos, papeleras, establecimientos. Yo lo que he visto han sido pues cristales rotos, alguna papelera quemada. Esperemos que la cosa vaya mejorando. Shakira es otra joven que también vive en París. Habla del caos que se vivió durante esos días. Tenía un vuelo programado a las 9, que llegué a las 11:45 a Charles de Gaulle. El problema que tuve fue en concreto que no había transporte público. Macron había limitado lo que es el transporte en todas las direcciones de trenes y autobuses públicos, por lo tanto me tuve que desplazar en taxi Uber. Las protestas iniciales por la muerte del chico fueron convirtiéndose en actos de vandalismo, delincuencia. El epicentro, las conocidas banlieues, suburbios de grandes ciudades como París, aunque con el paso de los días la violencia total se extendió a Lyon, Marsella, ataques y asaltos a colegios, bancos y edificios públicos. Más de 3.500 detenidos en un despliegue con más de 45.000 policías, gendarmes, pérdidas valoradas en más de 1.000 millones de euros. El presidente francés Emmanuel Macron hablaba de la responsabilidad de las redes sociales. Voy a terminar llamando a todos los padres a la responsabilidad. Un tercio de los detenidos anoche eran jóvenes, a veces muy jóvenes. Es responsabilidad de los padres mantenerlos en casa. Las plataformas de Internet y las redes sociales han jugado un papel clave en los últimos días. Vemos en Snapchat, TikTok, etcétera, una especie de imitación de la violencia. Llama la atención que se lanzan a la calle con una violencia extrema, muy difícil de controlar. Impresiona que una gran mayoría son hijos y nietos de migrantes magrebíes, es decir, chicos muy jóvenes, nacidos en Francia, que se han criado en la escuela y el sistema francés. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se lanzan a la calle de esa manera? ¿Ha fallado Francia en su proceso de integración? ¿Esta ola de violencia podría extenderse por Europa? Myriam Ould Hamed es una joven francesa de 22 años. Vive en una cité del barrio de Aubervilliers, a las afueras de París. Las cités son bloques de pisos con viviendas que da el Estado a quien lo necesita. También es cierto que se han convertido históricamente en un punto habitual de venta de droga. En ese barrio, uno de los que acoge a más migrantes, está cerca del estadio de Saint-Denis. Myriam nos cuenta que siempre ha habido pequeños conflictos entre franceses e inmigrantes y que en los últimos días el barrio se ha visto más afectado que nunca. Al día siguiente de la muerte de Nahel organizaron una marche blanche y se lió muchísimo, empezaron a quemar las cosas y de todo. Y entonces por la noche decidieron que todas las cités de Francia iban a hacer lo mismo, en plan de quemar y robar. Y así fue. Los altercados empezaron por todo París y Myriam desde su balcón pudo ver cómo quemaban coches y saqueaban comercios. Vi un coche quemándose, como unos pavos lo estaban prendiendo fuego. Todas las basuras, todas. Cada calle estaba con una línea, así con madera, con fuego. Vi como combates pegaban una tienda para poder entrar. La cosa se ha ido calmando, pero lo cierto es que su barrio sigue en alerta. El Darty de al lado de mi casa donde han robado está cerrado. Todas las tiendas están cerradas, el transporte, ya no hay transporte. Ahora es como en cuarentena, que no se puede salir de las 10 a las 6 o a las 9. Lo que toca ahora es irnos hasta París. Corresponsal en Francia, Asunción Serena. Situación ahora mismo. Buenas noches. Buenas noches. Emmanuel Macron ha recibido a unos 300 alcaldes afectados por los disturbios de esta semana, a los que ha prometido un plan de urgencia para renovar los edificios y estructuras afectadas.
Muchos le han reprochado su falta de acción. El presidente de la República les ha dicho que el punto álgido de los disturbios ha pasado, pero se ha mostrado prudente a la hora de hablar de calma total. De hecho, esta noche, aunque en principio parece también más tranquila que la víspera, la vigilancia sigue siendo extrema. Por ejemplo, en París y numerosas comunidades de la corona parisina, el prefecto ha autorizado que la policía utilice drones desde las 6 de esta tarde hasta mañana a las 6. Mientras han comenzado a pasar ante el juez los primeros detenidos. Ya hay 350 condenados a penas de prisión por actos de robo o agresiones a policías. Muchos no tenían antecedentes judiciales, pero están pagando para servir de ejemplo. Como te decía hace unos minutos, nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Javier Gil Guerrero es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Lleva años estudiando la relación entre nosotros, por decirlo así, Occidente y el mundo islámico desde muchos puntos de vista. Javier, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A bote pronto. Ya sé que esto es para una tesis doctoral, pero si hubiera que hacer 3-4 puntos de un esquema, ¿cuáles serían? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que en Occidente, y especialmente en Europa y en Estados Unidos, pues llevamos realizando un experimento sin precedentes en la historia de la humanidad, que es la absorción de pueblos enteros, de oleadas migratorias enteras, y de tratar de asimilarles o de que convivan con nosotros en las sociedades, ¿no? Se trata de una apuesta arriesgada, cuyo resultado todavía es incierto, ¿no? En el caso de Europa es todavía más llamativa por la asimilación, la integración de estas oleadas migratorias de ciudadanos provenientes de países musulmanes, ¿no? Con una mentalidad, con una fe, con una cosmovisión completamente distinta a la que se enseña o la que predomina en Occidente, ¿no? En Europa. Uh-huh. Claro, la siguiente pregunta es ¿por qué los padres o los abuelos más o menos se integraron y por qué se monta esto ahora con los nietos o los hijos? Claro, esto es lo llamativo, ¿no? Y aquí un poco lo que estamos viendo también que recuerda a las protestas del Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? Donde hay un aspecto lúdico, festivo, incluso nihilista en la destrucción que es llamativo, ¿no? Jóvenes haciéndose selfies o grabando los actos de vandalismo y destrucción, el saqueo de tiendas de lujo o tiendas de ropa, el quemar sitios como liceos o bibliotecas, que a priori uno pues no podría asociar con cualquier que sea el hecho que ha motivado la protesta, ¿no? En Occidente hemos tenido revueltas, hemos tenido protestas, hemos tenido disturbios a lo largo de los siglos, ¿no? Y muchas veces por injusticias sociales. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento obrero en el siglo XIX, los mineros o los trabajadores de las fábricas. No hay más que leer las novelas en Francia, por ejemplo, de Émile Zola, de Germinal, ¿no? Y estas protestas conllevaban violencia a veces. Pero aquí no se está protestando, por así decirlo, una injusticia concreta. Esto es gente joven, son chavales, la edad media son 17 años, que todavía no han tenido opción, por así decirlo, de fracasar en la vida o de probar que no tienen un futuro en esta sociedad. Es gente que ni siquiera ha terminado el colegio. Y resulta llamativo que sean estos jóvenes los que se lanzan a estos actos de destrucción, ¿no? No es gente que tenga ya 30 y tantos años o 40 y tantos años y ya sienta que no le espera un futuro, no le espera una integración en esta sociedad, ¿no? Claro. Y otro elemento muy interesante es que estos no son refugiados que acaban de llegar a Francia. Estos son hijos y nietos de personas que emigraron a Francia hace décadas y ellos mismos han nacido en Francia. Y ese es el hecho interesante. No estamos hablando de gente que ha llegado desde Libia o desde Marruecos en pateras hace 2 meses o hace 2 años, ¿no? No, estos chicos, es lo preocupante. Estos chicos son tan franceses como tú y como yo españoles o como Macron francés, exactamente igual, con el mismo DNI. Exactamente igual. Bueno, pero ellos no se sienten franceses. Ya. La cuestión. Claro. Esa es la paradoja y la enorme dificultad de solucionar el problema. Cuando dice Erdogan que hay una cultura del racismo en Francia, ¿tiene algo de razón? Yo creo sinceramente que no. Y bueno, es irónico que venga de Erdogan. Sí, no deja de ser. Sí, todavía no reconocen el genocidio armenio que cometieron hace 100 años, ¿no? Los problemas, la expulsión masiva de griegos y de cristianos hace 100 años, o los problemas que tienen actualmente con los kurdos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso,
Erdogan lo que hace es apuntar al talón de Aquiles de Occidente, que es esta mala conciencia, ¿no? De culparnos siempre a nosotros mismos. Si hay disturbios, si ocurre algún problema, el occidental, el culpable se busca siempre a sí mismo, ¿no? Y esto es una gran mentira. O sea, ningún movimiento migratorio ha gozado nunca en la historia de tanta generosidad por parte del Estado receptor. Pensemos que todos estos inmigrantes que han ido a Francia y que están viniendo a España o a Alemania o a Inglaterra se benefician enseguida de una educación gratuita, de una sanidad pública, de viviendas de protección oficial, de inversiones millonarias en los barrios en los que viven. Esto no ha ocurrido con ningún otro movimiento migratorio. Pensemos en los españoles que a principios del siglo XX se iban a Argentina, o los italianos, polacos, irlandeses que iban a Estados Unidos en el siglo XIX. No tenían ese tipo de asistencia, ese tipo de acogida. Estos son los hijos de esa generosidad del estado de bienestar, ¿no? Y vemos cómo se revuelven contra eso, ¿no? Y esto es lo llamativo. Quizás porque esa asistencia, esa generosidad, ellos la perciben como debilidad, o la perciben, acaban teniendo un sentimiento de tener derecho a, o de poder exigir esto y aquello, y están acostumbrados a recibir por parte del Estado, están acostumbrados a recibir por parte de las autoridades estas prebendas, y eso a la vez se mezcla con una impaciencia de que todavía no logran el nivel de riqueza de los habitantes que llevan viviendo durante siglos en Francia o en España, ¿no? Y eso crea un cierto resentimiento por esta impaciencia, ¿no? Y en el caso de Francia, yo creo que hay otro elemento que es el pasado colonial. Ellos todavía se sienten argelinos, se sienten marroquíes y culpan a Francia del mal estado de sus países o en general de su situación, ¿no? Por ese pasado colonial. Ya. Pero bueno, todo esto no deja de ser irónico. No olvidemos que Argelia fue parte de Francia, no fue una colonia, fue parte integral de Francia hasta 1962, si no me equivoco. Y en parte dejó de serlo porque De Gaulle temía que si Argelia seguía siendo parte de Francia íbamos a acabar viendo lo que está ocurriendo ahora, y es una Francia con una población musulmana tan grande que no se podría integrar, ¿no? Y él, una de las justificaciones que dio para cortar con Argelia y dar la independencia a Argelia era pues que su pueblo natal, decía en broma, Colombey de las dos iglesias no se llamara Colombey de las dos mezquitas. Irónicamente, Francia renuncia a Argelia, pero también va a acabar perdiéndose a sí mismo, ¿no? Claro. ¿Cómo se sale de esta? O si lo supieras, llamabas a Macron y le dabas la solución, ya lo sé, pero... Exacto. Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil, primero, porque yo creo que todos en Europa y en general en Occidente tenemos la sensación de que estamos en un avión que va sin piloto, que no hay una mano firme a los mandos, ¿no? Y hay una gran confusión en torno a cómo afrontar y solucionar los problemas. Pero lo más difícil de todo, y por lo que habría que empezar, es nombrar esos problemas, identificar esos problemas. Porque ya no es que no estemos de acuerdo o que no tengamos claro cuáles deben ser las soluciones, es que no tenemos claro ni cuál es el problema. Y hay como una serie de sobreentendidos entre la sociedad occidental que no se explicitan sobre cuáles son los problemas, pero como es políticamente incorrecto, como es sensible, pues se prefiere pasar de puntilla o se prefiere obviar, ¿no? Luego, por otra parte, sería bueno que las autoridades occidentales, tanto en este tema como en otros, no legislen, no reaccionen al calor del evento, ¿no? Las emociones tienen que ser filtradas por la política, ¿no? La reflexión en política del líder político supone enfriar y dilatar el impacto de la emoción, de la pasión, por un hecho momentáneo, ¿no? Y luego tener una mirada más amplia y de mayor recorrido cronológico a cuál es el problema. Y eso no lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una legislación en caliente, una legislación movida por las emociones, ¿no? Y la última, Javier, ¿existe el riesgo de que este tipo de violencia se extienda por otros países de Europa? ¿O nuestra inmigración es distinta por ahora y la de Alemania también? Yo creo que sí existe. Yo creo que en este caso Francia es un poco como el canario en la mina, ¿no? Francia experimenta unas tasas de inmigración de ciertas regiones que todavía aquí no vemos en España, ¿no? Y el problema también que tenemos es que a veces solo nos preocupamos por el asunto, nuestra atención solo se fija cuando ocurre la revuelta, ¿no? Y esto es un poco como solo preocuparse por el colesterol cuando uno sufre un infarto, ¿no? Y aquí lo interesante es que haya un seguimiento continuado y estar vigilantes y estar alerta, ¿no?
Pero el principal problema de todo esto es, si ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos o qué queremos ser, ¿cómo vamos a dar una respuesta a esto, ¿no? Esta inmigración rechaza una identidad francesa, pero los franceses, por su parte, tampoco tienen claro en qué consiste ser francés o en qué consiste esa asimilación del inmigrante, ¿no? Y yo creo que en España ocurre un poco lo mismo, y de ahí esta paradoja, ¿no? Hay un rechazo por parte de un grupo que llega, un grupo extranjero, pero el grupo nativo tampoco tiene muy claro qué es lo que quiere ser o en qué consiste ser español o francés, o en qué consiste asimilar o integrar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno para integrarse? Pues estaremos bien atentos y muy posiblemente te llamemos otro día, Javier. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Venga, hasta luego. Se cumple una semana de la muerte de Nael, ese joven de ascendencia argelina de 17 años. Murió por el disparo de un policía francés y esto provocó una oleada de violencia brutal en todo el país. Estamos buscando explicaciones sobre por qué. Vamos a poner el foco en el escenario político francés, siempre complicado, como todos, pero claro, con la que está cayendo, ¿a quién beneficia, si es que beneficia a alguien, esto? Una de las personas que más sabe de la situación que se está viviendo en el país vecino para analizarla es Benoît Pelistrandi, creo que lo he dicho bien. Benoît es historiador e hispanista francés, nació en París, 57 años, es una de las voces más escuchadas en Francia sobre la actualidad española y es politólogo. Benoît, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo he dicho bien, Benoît Pelistrandi? Perfecto, vale. Perfectamente, y como pueden saber, pues es un nombre italiano, es decir, fruto de la inmigración de hace ya más de un siglo, pero francés. Hombre, cuando la alcaldesa de París se llama Hidalgo y es de San Fernando, Cádiz, pues ya apaga y vámonos. Claro, es lo que tiene. Es lo que tiene. En una semana, Benoît, 3.500 detenidos, 2.000 incendios, más de 600 policías o bomberos heridos. La pregunta es muy fácil y la respuesta, a ver cómo la resumes. ¿Por qué? Y hay que añadir más de 250 escuelas quemadas, sí. Escuelas infantiles o primarias. ¿Por qué? Por un estallido brutal de violencia en lo que llamamos aquí en Francia les banlieues, las afueras, y también de una manera eufemística los barrios, les quartiers. Y en realidad lo que llamamos nosotros les banlieues y les quartiers son zonas abandonadas por la potencia pública, sobre todo por la autoridad policial. Existen en Francia zonas donde la policía no quiere entrar y donde hay como un consenso entre los distintos traficantes y la policía, es decir, que hay zonas donde el orden está ejercido y controlado por otras personas que los representantes del Estado. Y eso es lo que ha ocurrido el martes pasado en Nanterre. Y efectivamente hay un pretexto social, la muerte de este joven que conducía un coche robado, que lo conducía sin carné, pero también el gesto brutal, homicida de un policía que seguramente pues no ha calculado bien lo que estaba haciendo, se le ha ido las cosas de las manos, y eso ha dado el pretexto que todos sabían que existía, la chispa que iba a encender estas zonas. Lo que ha sorprendido ha sido la intensidad, la brutalidad y sobre todo la extensión. Es que no se han salvado casi ninguna ciudad y ha sido muy llamativo el hecho de que, por ejemplo, en pequeñas ciudades, voy a tomar el ejemplo de Montargis. Montargis es una ciudad de unos 15.000 habitantes, es una zona francesa cerca de Orleans, normalmente muy tranquila. Ha habido disturbios, ha habido mucha violencia. Y entonces lo que está viendo es que tenemos un cáncer muy extendido y son los síntomas de esta enfermedad social y geográfica que está diagnosticada, pero que no sabemos tratar. Claro. Políticamente, siempre que ocurre alguna cosa así, se habla de que podría beneficiar a los extremos. ¿A quién podría beneficiar este desastre? ¿A la derecha más derecha? ¿A la izquierda más izquierda? Claramente está favoreciendo a la extrema derecha. Nunca hay que olvidarlo, la extrema derecha más potente de Europa.
Marine Le Pen consiguió casi el 42% de los votos en la segunda vuelta de las presidenciales hace un poco más de un año. Y esta extrema derecha ha sabido captar el voto de todos los franceses enfadados. Y los primeros sondeos que están saliendo muestran que el 80% de los franceses piden más orden policial y más autoridad. Eso claramente son temas de derecha. Y lo que es muy llamativo también es que la extrema izquierda está realmente perdiendo los papeles. ¿Por? Jean-Luc Mélenchon no ha querido llamar a la calma, ha dicho que la violencia era comprensible. Tenemos otra diputada ecologista y feminista, Sandrine Rousseau, que hablaba de los pillajes diciendo es una consecuencia de la pobreza social. Y sabemos claramente que no es absolutamente verdad. Y ahora mismo tenemos dos bloques muy enfrentados, una extrema izquierda ultra radicalizada. Yo creo que en Francia misma y en Europa no nos damos cuenta del carácter ultra radical de esta izquierda francesa. Y por otra parte, una extrema derecha que ya no tiene nada que hacer, solamente con dejar que los acontecimientos tengan lugar, está creciendo poco a poco y está capitalizando un voto de enfado que se manifestará claramente. Hoy por hoy, mucha gente dice que el legado político de Macron será Marine Le Pen en el 2027. Naturalmente, quedan 4 años, pero el hecho de que esta hipótesis cobra cada vez más fuerza dice el punto de descomposición democrática en la cual está ahora mismo sumergida Francia. Joder, qué interesante y qué panorama. ¿Cómo queda o cómo está quedando Macron? Macron está quedando, los acontecimientos se lo están llevando, porque además está pagando también muy caro su carácter muy obstinado en la reforma de las pensiones. No hay que olvidar que salimos de 6 meses de crisis social. Hemos tenido unas movilizaciones muy fuertes que no tienen nada que ver con el tema de esta violencia, pero que significa que el diálogo gobierno-sindicatos está roto. Ahora mismo tenemos una fractura de la sociedad muy fuerte. ¿Y qué tipo de cuerpos intermediarios tenemos para hablar entre el Estado y la sociedad? Sabemos que Macron detesta a los cuerpos intermediarios. La respuesta que quiere tener es una respuesta siempre tecnocrática. Y hoy mismo ha dicho que vamos a hacer una ley para la reconstrucción de estos barrios. Pero una ley urgente no va a permitir en realidad curar lo que ha pasado. Y Emmanuel Macron, el problema que tiene es un problema de imagen, de simpatía con el pueblo. El pueblo le tiene bastante odio porque es alguien muy frío y sobre todo que no tiene muchos resultados. Ahora mismo Francia sigue estando un país con una crisis económica y financiera muy fuerte. Somos el país de Europa casi el más endeudado. Y en realidad los franceses aún no notan los beneficios de la política económica de Emmanuel Macron. Yeah. Aunque el gobierno nos está diciendo que estamos en pleno empleo, seguimos teniendo 3 millones de parados. Es decir, que hay realmente una distancia casi abismal entre las élites y una parte de la sociedad francesa. Y esta distancia abismal es la zona de todos los riesgos que estamos viendo, bien sea en la situación de estos barrios, bien sea en el movimiento social, bien sea en la descomposición política, porque los ciudadanos franceses estamos absolutamente desnortados. Claro. Y una última cuestión, Benoit. Me apunta mi amigo Javier Fernández Arribas, me dice, ¿hay alguna mano rusa meciendo la cuna, financiando todo esto? No lo tengo claro. Para eso casi habría que preguntar a mi hermano, que es general y redactor en jefe de la revista de Defensa Nacional. Otra cosa es que pudiera hablar. Evidente, pero él quizá lo sabría y lamentablemente no le he preguntado. Así que a esta pregunta no le puedo contestar. Pues es una buena pregunta, Benoit. Pregúntale a tu hermano. En cuanto cuelgue le llamas. Mi general, que me dicen desde España que sí. Y ya me cuentas. En fin, seguiremos muy atentos a lo que pasa en nuestro vecino del norte,
porque nos parecemos tanto y nos apreciamos tanto, aunque no lo parezca, que hay que seguirlo todo muy de cerca. Benoît Pellistrandi, politólogo francés hispanista. Muchas gracias por una explicación tan clara. Benoît, buenas noches. A ustedes por su confianza. Buenas noches. Adiós, buenas noches.